Buenos días, vamos a ver eh, el tema nuevo, el tema de la electricidad, que ya es el último que vamos a ver, y ya con esto pues terminaremos el curso. Bien, lo primero que tenemos que saber es lo que es la electricidad. Mira, he ido escaneando el libro más o menos para que podamos ir viendo, para que vayáis viendo de lo que estoy diciendo. No sé muy bien, soy consciente, pero sí, lo suficiente como se supone que vosotros tenéis el libro delante, ¿vale? En la página 140, ¿de acuerdo? De la unidad 6, empieza explicando lo que es la carga eléctrica y lo que es la electricidad. Mira, la electricidad básicamente es el paso de electrones de un cuerpo a otro, ¿vale? De un elemento a otro. Esto se basa en lo siguiente. Mira, esto lo hemos visto en clase cuando estuvimos explicando en los materiales la conductividad eléctrica, pero lo voy a intentar explicar otra vez para que hay que no se entere muy bien o que simplemente no ha atendido mucho. Mira, todos los cuerpos, de igual que sea, desde el agua, el aire, ¿vale? El gas, el aire de hecho es un gas, nosotros mismos estamos compuestos por moléculas y esas moléculas están compuestas por átomos. Eso lo habéis visto en física y química, seguro, con Rafa. Bien, un átomo está compuesto, ¿vale? Por un núcleo que tiene dos tipos de partículas, protones y neutrones, ¿vale? Los protones tienen carga positiva y luego alrededor del átomo, ¿vale? Haciendo órbitas, están otras partículas, le dibujo aquí una para que lo veáis mejor, ¿vale? Con carga negativa. Esos son los electrones. Es decir, el núcleo tiene carga positiva y el exterior tiene carga negativa, los electrones. Los elementos del núcleo no se mueven de un sitio a otro, pero los electrones, dependiendo del tipo de molécula que sea, dependiendo del tipo de material que sea, es más o menos fácil que puedan saltar de un átomo a otro, ¿vale? Por ejemplo, imagina lo siguiente. Eh, Imagina lo siguiente. Tenemos un átomo, ¿vale? Un núcleo que tiene dos electrones. Todos los átomos cuando están en estado de reposo tienen el mismo número de electrones que de protones. Bueno, de reposo no de estabilidad. ¿Vale? ¿Qué pasaría si al juntarse con otro átomo tuviésemos esto? ¿Vale? Tenemos a dibujar los dos núcleos, ¿vale? Y tuviésemos un electrón aquí y aquí tuviésemos tres. ¿Por qué? Porque uno de los átomos uno de los electrones de este átomo se ha pasado a este. Entonces, tanto este como este tendrían carga eléctrica. ¿Por qué? Porque tienen más o menos electrones que neutrones. Como este tiene más un solo electrón y dos protones, tiene carga positiva, porque hay más positivo que negativo. Este, como tiene tres electrones y dos protones, tienen carga negativa, ¿vale? Porque tiene más electrones que protones, ¿vale? Eso es la carga eléctrica. Cuando dos cuerpos tienen distintos números de electrones que de protones, pues si tienen más electrones tienen carga positiva, si tienen más protones, perdón, si tienen más electrones carga negativa, si tienen más protones carga positiva. Mirad, ¿qué ocurre cuando dos cuerpos tienen distinta carga, es decir, más positiva y otro más negativa, se atraen? Mientras que si tienen la misma carga, dos negativas o dos positivas, se repelen. Eso lo habréis visto alguna vez jugando con imanes, ¿vale? Los imanes, sabéis que los imanes dos imanes cuando los ponéis cerca o bien se atraen o bien se repelen, dependiendo de la carga que tengan. ¿De acuerdo? Bien, esto es la primera página. La segunda página nos habla de la conductividad eléctrica. ¿Veréis? Lo que es la electricidad es que realmente nosotros lo que hacemos es pasar electrones de una parte a otra. Y eso se va desplazando, ¿vale?
Un símil muy bueno para entender la electricidad es una tubería de agua. Voy a borrar esto. Mirad, si yo tengo una tubería de agua, ¿vale? Está enganchada, aquí yo dibujo regular nada más, ¿vale? Está enganchada a un grifo, la tubería de agua, voy a borrar esto, pero lo he hecho regular. Más o menos. Bueno, como digo, si yo tengo una tubería de agua, cuando empieza a salir agua, el agua se va desplazando, ¿vale? Hasta que sale en el otro extremo, ¿vale? Que sale el agua. Bien, pues con la electricidad pasa algo parecido. Tenemos un generador, ¿vale? Que lo que hace, que cuando se conecta, lo que hace es que envía electrones, ¿vale? Exactamente igual que si fuese el agua. Envía electrones al cuerpo que nos interese. Vamos a suponer que fuese una bombilla, ¿vale? Vamos a suponer que fuese una bombilla. Pues, entonces, lo que ocurre es que los electrones se van desplazando uno con otro, con otro, con otro, como si fuesen moléculas de agua, pues igual se van desplazando hasta que llega la bombilla y la enciende. ¿De acuerdo? Es algo parecido a eso. ¿Qué ocurre? Que para que eso ocurra, tiene que el material conducir la electricidad. No todos los materiales conducen la electricidad. Algo que ya vimos en el tema de materiales. Hay materiales que conducen la electricidad, por ejemplo, el metal. Otros que no. Por ejemplo, el plástico, por ejemplo, o la madera, ¿vale? Los que conducen la electricidad son conductores y los que no son aislantes. Si veis en el libro, en la página 141, aquí veis un ejemplo, ¿vale? Una pila que tiene conectado un cable. Como tenemos una cuchara metálica, pues el circuito está cerrado, ¿vale? Está conduciendo la electricidad, llega a la bombilla y se enciende la bombilla. En este caso, hemos puesto una cuchilla de plástico que no se ve muy bien, pero en el libro se ve perfectamente. Hemos puesto una cuchilla de plástico. Como el plástico es aislante, nos conduce la electricidad, pues la electricidad empieza a desplazarse por aquí y es como si aquí hubiésemos cerrado el grifo. Aquí no pasa, por tanto no le llega la electricidad a la bombilla y no se enciende. ¿Vale? No es muy difícil de entender. Hay dos tipos de materiales, conductores y aislantes. Conductores conducen electricidad, dejan pasar los electrones, dejan correr a través de ellos los electrones, normalmente son los metales, y aunque hay muchos más, claro, y hay materiales aislantes como el plástico, la madera y otros muchos que no permiten pasar electricidad. ¿De acuerdo? Bien, esto es para que entendáis lo que es la electricidad. Ahora vamos a ver, digamos, de lo que va realmente el tema, que es de los circuitos eléctricos, de cómo funciona la electricidad, cómo podemos utilizar la electricidad, ¿vale? Bien, vamos a la siguiente página. La siguiente página es esta, ¿vale? Habla de circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos, tiene que tener como mínimo un generador, una pila, ¿vale? Para que lo entendáis. Tiene que tener, bueno, realmente un circuito, en el momento que tenga la pila y que esté cerrado, ya es un circuito eléctrico. Pero normalmente suele tener un interruptor, suele tener una bombilla, una resistencia, un motorcillo, algo, ¿no? Bueno, pues esto es un circuito eléctrico, veis, un generador, ahí tenéis una pila, es un generador, ¿vale? Existen los elementos de protección, como los fusibles, por ejemplo, pues sonarán, se salta un fusible, un diferencial, ¿vale? Un electromagnético, un termomagnético, que es lo de los cuadros de luces cuando saltan, cuando se va la luz, ¿vale? Eso simplemente que hay un mal funcionamiento y esto protege para que no se estropeen los distintos elementos. En este caso un motorcillo o una bombilla, ¿vale? Esos son receptores, ¿vale? Y un elemento de maniobra, un elemento de control como un interruptor o un pulsador, ¿vale? Esto es fácil de entender, no es muy complicado. Lo más importante, cuatro tipos, perdón, generador, ¿vale? Receptores, cualquier cosa que consuma la electricidad, para lo que se usa realmente, lo que vamos a utilizarlo. Una forma de controlarlo mediante un elemento de control o de maniobra y en algunos casos, cuando por ejemplo en este circuito, esto está de más porque es un circuito muy básico, entonces es muy seguro, pero en circuitos más complejos con mayor potencia, pues un elemento de protección para protegernos la integridad de los usuarios y de los mismos elementos, ¿vale? Y esto tenéis que aprenderlo, los símbolos que se utilizan
para los símbolos que se utilizan para un circuito eléctrico, ¿vale? Voy a hacer un dibujo de un circuito eléctrico, voy a ir poniendo uno y otro y voy explicando qué es lo que hace. Mirad. Voy a borrar esto, como antes. Mira, tenemos un circuito eléctrico. Lo primero que tenemos que tener en un circuito eléctrico, ¿vale? Es un generador, ¿vale? Esto es un generador. Se le pone el símbolo, ¿de acuerdo? La patilla más larga es el positivo y la más corta es el negativo. Y siempre la dirección de la corriente eléctrica es esta, ¿vale? Desde el polo positivo al polo negativo. Bien. Ese circuito, si está como estamos viendo aquí, es decir, cerrado, si está completamente cubierto, conduce la electricidad, ¿vale? Aquí hay electricidad en todos los sentidos. Bien, en el caso de... en el caso de que estuviese abierto, ¿vale? De que tuviese un corte en el cable, no habría electricidad. Es exactamente igual que si nosotros cogemos y en una lámpara, por ejemplo, le sacamos una de las dos clavijas. De uno de los dos cables se lo quitamos. Entonces no tiene electricidad. El circuito está abierto, ¿vale? No conduce electricidad. En este caso, ni tan siquiera esta. ¿Vale? Ni tan siquiera esta. No conduce electricidad en ningún caso. ¿De acuerdo? Para controlar eso, para controlar si el circuito está abierto o cerrado, es decir, para controlar si pasa corriente o no pasa corriente, utilizamos un interruptor, exactamente igual que el que utilizáis en vuestra casa 1000 veces, ¿vale? Este es un interruptor, ¿vale? Este dibujo es el del interruptor, aquí, ¿vale? Y lo dibujo. Tenemos un interruptor. Esto es un interruptor abierto, ¿de acuerdo? Y si quisiéramos hacerlo así, tendríamos un... voy a coger otro. Y esto sería un interruptor cerrado. ¿Vale? Es el mismo, abierto o cerrado, simplemente moviendo la pestañita. ¿De acuerdo? Bien. Eso es un interruptor. Puede ocurrir que por el motivo que sea nosotros tengamos dos circuitos. ¿De acuerdo? Tengamos dos cosas colocadas. Lo voy a hacer de otra manera para que lo veáis mejor. Pudiera ocurrir que por el motivo que fuera tuviésemos así, ya después entenderéis el por qué. Pues podríamos poner un conmutador. ¿Qué es un conmutador? Es un elemento, como está aquí, ¿vale? Que cuando está en esta posición cierra este circuito, cuando por otra parte está en esta posición cierra este circuito, ¿vale? Cierra este circuito. Este se queda que no sirve para nada, ¿de acuerdo? De esta manera podemos controlar qué queremos. Imagina que tenemos aquí una bombilla y aquí un motor. Pues dependiendo del conmutador, podemos decidir si lo que funciona es la bombilla o lo que funciona es el motor. Solo una de las dos cosas. ¿De acuerdo? Bien. Más elementos. Hemos explicado lo que es un conmutador, hemos explicado, ¿vale?, lo que es un generador, un conmutador y un interruptor. ¿Vale? Voy a ponerlo así para que veáis. Ahora vamos a ver lo que es una resistencia. Realmente aquí aparecen tres elementos: lámpara, motor y resistencia. Los tres, de cara a un circuito eléctrico, tienen el mismo efecto, que es que reducen la intensidad o mejor dicho, consumen la electricidad, por decirlo así, para que lo entendamos, ¿vale? Van a consumir la electricidad. Van a reducir el voltaje. Vamos a ver. Van a reducir el voltaje. Los tres tienen el mismo efecto a la hora de hacer los circuitos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que cuando es una lámpara,
pues ponemos este símbolo. Cuando es un motor, ponemos este símbolo. Un motor se refiere a esto, a lo que gira, ¿vale? Y una resistencia simplemente lo que hace es reducir la potencia eléctrica, ¿vale? Muchas veces pudiera ocurrir que tenemos conectado un motorcillo que necesita poca potencia a una pila con mucha potencia. Entonces lo quema el motor. Para que no lo queme, ponemos entre medio una resistencia para que consuma lo que sobra. ¿De acuerdo? Mira, una resistencia hace este efecto. Voy a guardar esto y ahora para después continuar. Y ahora veréis. Si yo tengo, como he dicho antes, un grifo de agua, ¿vale? Con una, con una, con una, si lo diré, una manguera, ¿vale? El caño de agua que sale es todo este, ¿de acuerdo? Sin embargo, si yo aquí, por lo que sea, tengo impureza o pasa alguna vez en los grifos de casa, ¿vale? Hay suciedad, hay impureza. Entonces, la cantidad de agua que sale, fijaros, si lo que tengo es, como digo, impureza, la cantidad de agua que sale solo es esta, porque no hay espacio para más, ¿vale? Bueno, pues esto hace el efecto de resistencia en la corriente eléctrica. Si no, yo tengo un circuito, ¿vale? Con una intensidad, si yo le pongo una resistencia, ¿vale? Aquí vamos a suponer, esto es un dibujo muy estúpido, ¿vale? Pero aquí entran todos estos electrones y salen muchos menos. ¿Por qué? Porque se han consumido aquí. ¿De acuerdo? Eso es un poco la idea. Es una idea muy básica, simplemente para que intentéis visualizar, no tiene mayor historia. ¿Vale? Sigo. Pues las resistencias, como digo, podemos utilizar cualquiera de estos tres dibujos y hacen el mismo efecto. ¿Vale? Uno de ellos es el motor. Vamos a poner aquí un motor. ¿Vale? Ponemos aquí un motor. Aquí vamos a poner una resistencia para que lo veáis ahora. Bien, ponemos aquí un motor. Aquí voy a poner una lámpara, una bombilla, ¿vale? Y aquí una simple resistencia. Los tres, repito, hacen el mismo efecto. ¿Vale? En este caso concreto, en el caso concreto que utilizamos antes del conmutador, pues lo que explicaba. Tal como está ahora mismo el conmutador, pues en el conmutador se cierra este de aquí, ¿vale? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Es el que está cerrado, pues funcionaría el motor. En el momento que cambiamos el conmutador a este lado, ¿vale? Cerraríamos aquí, te lo voy a hacer para que lo veáis. Cerraríamos aquí y en este caso la corriente eléctrica iría por aquí y lo que se encendería sería la bombilla. ¿Vale? Creo que se ha entendido, ¿no? Más o menos, no tiene mucho más misterio. Estos son los distintos elementos. Me queda el fusible. Bueno, un fusible simplemente lo que hace es lo que he dicho antes, es un sistema de protección. ¿Vale? Este es el elemento, o sea, el símbolo del elemento. Nosotros no lo vamos a hacer, los problemas que vamos a hacer no los vamos a utilizar, entonces tampoco hace falta que complique mucho la vida. ¿De acuerdo? Con el fusible, pero sí recordad que tenéis que aprender el símbolo porque sí puede caer en el examen. Bien, seguimos. Siguiente página. La siguiente página ya estamos viendo los distintos elementos tal y como lo estoy explicando. Vamos a ver aquí. 4, bien. ¿Vale? Tenemos los distintos mecanismos de control. Los pulsadores, ¿vale? Los interruptores y los conmutadores. Los conmutadores lo que he explicado antes, ¿de acuerdo? Aquí he puesto dos conmutadores que se puede poner uno solo con dos líneas. Dependiendo de en la situación en la que esté el palito, ¿vale? En este caso está el circuito abierto. Tendría este que está aquí para que se conectara completamente. Esto es un conmutador. Podéis escoger entre dos caminos. Un interruptor que simplemente cierra o abre el circuito. Recordad, circuito cerrado hay corriente. Circuito abierto no hay corriente eléctrica. ¿Vale? O un pulsador. Un pulsador es como un botoncito, como el de los
los concursos estos de la tele, que cuando le dan para que suene el timbre para contestar una pregunta, vale, pues en ese caso es como un interruptor, pero solamente mientras lo estás tocando, esta pulsa funciona. Es como un timbre, ¿vale? En vuestra casa tenéis interruptores de la luz de vuestros cuartos y tenéis pulsadores, por ejemplo, el timbre de casa, ¿vale? Bien, esto en esta página no hay mucho más que explicar. Nos vamos a ir a la página 146. La corriente, los efectos de la corriente eléctrica. ¿Vale? Mirad. Los efectos de la corriente eléctrica tenemos que la corriente eléctrica, mediante transformaciones, podemos convertirla en distintos tipos de energía, ¿vale? La energía eléctrica la podemos convertir en energía calorífica, por ejemplo, un horno en casa, una estufa, ¿vale? La plancha, todo eso se hace porque la resistencia, el dibujo que os he hecho antes de una resistencia, que era esto, ¿vale? Produce calor, ¿vale? Utilizando estos elementos, ¿vale? Pues somos capaces de producir calor. Y eso nos sirve pues, para el tostador, por ejemplo, para la estufa, ¿vale? La energía eléctrica se convierte en energía calorífica. También en energía luminosa, ¿vale? Como por ejemplo con las bombillas. Existen distintos tipos de bombillas, ¿vale? Voy a explicar la incandescente, que es muy fácil de entender. La incandescente, básicamente, la bombilla clásica de toda la vida, lo que tiene es que estos son unos filamentos, ¿vale? Que cuando pasa la electricidad se ponen ardiendo, o sea, están a una temperatura elevadísima y eso produce luz. Como está recubierto de un cristal, pues hace que la luz se extienda, ¿vale? No hace falta que explique mucho cómo funciona la energía eléctrica para convertirla en luminosa, porque ya todos tenéis en casa luces que dándole al interruptor pues se enciende la bombilla, ¿vale? No hay mucho más historia. Bien. Luego tenemos... vaya. Esto me parece a mí que va a haber un problema con el escaneo. No, aquí la tenemos. La energía eléctrica, ¿vale? Que también se puede convertir en energía mecánica. Hemos visto la calorífica, hemos visto la luminosa, también la mecánica, ¿vale? Que básicamente es que a través de la corriente pues podemos hacer girar una bobina. Esto es un sistema un poquito más complejo, ¿vale? No hace falta que os aprendáis el mecanismo, simplemente que lo sepáis que a través de la energía eléctrica pues se puede mover un motorcito, una bobina, y eso hace que gire y se convierta en energía mecánica, obviamente, en movimiento, ¿vale? Esto del estator, del rotor, no hace falta que le dé mucha historia, ¿vale? Simplemente que sepáis eso, que a través de un motorcito pues se pueden crear, convertir la energía eléctrica en energía mecánica, en movimiento. Un ejemplo, un coche eléctrico, ¿vale? También en energía magnética. La energía magnética permite crear campos magnéticos, con lo cual atraemos elementos que estén cargados, ¿vale? Existen muchos sistemas, los altavoces, los timbres, hay varios sistemas, esto es un poquito más complejo de entender, pero simplemente que sepáis que los imanes, lo que vosotros entendéis como imanes, ¿vale? Que se unen unos a otros o se repelen o atraen el metal, ¿vale? Eso se puede crear mediante un campo magnético a través de la energía eléctrica. Y energía química, ¿vale? También se puede utilizar electricidad para hacer distintas reacciones químicas. Supongo que algo de eso habréis visto en física y química. ¿De acuerdo? En resumen, 5. Calorífica, como por ejemplo la estufa. Lo que me interesa es que sepáis para qué se puede utilizar, ¿vale? En lo que consiste, para qué se puede utilizar. La energía eléctrica se puede convertir en calorífica, por ejemplo, estufa, plancha, en fin. Luminosa, a través de bombillas, fluorescentes. Energía mecánica, con movimiento, a través de motores. Energía magnética, ¿vale? A través de campos magnéticos podemos generar atracción de unos elementos a otros y con ello se pueden hacer cosas. Es un poquito complejo de explicar y no entra tampoco al uso, ¿vale? Pero se pueden mover piezas o centrar rayos catódicos, en fin, se pueden hacer distintas cosas. Y energía eléctrica también se convierte en energía química, ¿vale? A través de la cual se pueden hacer distintas reacciones químicas.
¿vale? Bien, y ahora ya está, digamos, la parte que hemos visto, la parte con mucho la más teórica. Ahora vamos a ver la parte más práctica, ¿no? Para hacer problemas y eso. Voy a iniciar a explicar lo que son las magnitudes físicas, ¿vale? Y después, en otro vídeo ya, pues pondré ya la ley de Ohm, que es la fórmula que tenéis que aprenderos, y a hacer cálculo de circuito. ¿De acuerdo? Bueno, pues como he dicho, vamos a ver las magnitudes eléctricas. Concretamente, aquí lo tenemos. Las magnitudes eléctricas, ¿vale? Esto de la parte de arriba está muy bien, pero me interesa más esto. Mira, existen tres magnitudes eléctricas que tenemos que entender. Una es la intensidad de corriente. Eso es la cantidad de carga eléctrica, es decir, la cantidad de electrones que pasan por un punto cada segundo. ¿Vale? Y la unidad de medida es el amperio. A mayor intensidad de corriente, más corriente eléctrica, ¿vale? Y se mide en amperios. Un amperio es mucho, o sea, no, la medida es grande. Normalmente se utilizan cantidades muy pequeñas como miliamperios, ¿vale? Un amperio, o sea, unos pocos amperios es bastante. Si se produce mucha intensidad de corriente, pues eso significa que está llegando una cantidad muy grande de electrones. ¿De acuerdo? Y es peligroso, ¿vale? Cuando existe mucha corriente eléctrica, una mucha intensidad de corriente, es peligroso. Bien, el voltaje. El voltaje es la cantidad de energía que necesitamos para pasar una carga eléctrica de un punto a otro, ¿vale? Es decir, si los electrones no se mueven solos, pero se mueven a través de distintas energías, ¿vale? La cantidad de energía que utilizamos para que esos electrones se muevan, para que la cantidad de electrones que necesitamos se muevan, se llaman voltios, ¿vale? Es el voltaje y se llama voltio. Esta es la unidad, el voltio. Y eso lo generan los generadores, nunca mejor dicho, ¿vale? Es lo que nos llega con lo que nosotros contratamos la luz a Iberdrola o a la Sevillana, no sé, o la que esté por aquí, pues se hace así, lo que estamos contratando es voltaje, ¿vale? Nosotros en un trabajo pequeño nuestro podemos hacerlo a través de una pila, ¿vale? O un generador, que no sé si ha visto un generador, que son unos motores que funcionan con gasolina y que generan voltaje, ¿de acuerdo? Y luego está la resistencia, que es la capacidad que tiene un cuerpo de resistir el paso de la electricidad. Mientras más resistencia tenga un objeto, menos electricidad conduce. Mientras menos resistencia tenga un objeto, pues más electricidad conduce. Por ejemplo, el cable de cobre tiene una resistencia muy pequeña. Por eso es muy buen conductor de la electricidad. El plástico tiene una resistencia muy alta. Por eso no permite pasar la electricidad. ¿De acuerdo? Bien, pero en un circuito, cuando ponemos resistencia, lo que ponemos son elementos que consumen electricidad. Como he dicho, una resistencia que simplemente lo que hace es producir calor, un motorcillo, una luz, una bombillita, todo eso son resistencias, ¿vale? Y su unidad es el ohmio, ¿vale? Es el único que tiene un símbolo un poquito más raro, una letra griega, y se llama ohmio, ¿vale? Bien, pues estos son las tres magnitudes eléctricas que nosotros tenemos que utilizar, ¿de acuerdo? Bien, fijaros, este generador va a tener un voltaje, este motor va a producir una resistencia en ohmios, el generador va a producir voltaje en voltios y a través del circuito que está cerrado va una corriente eléctrica, ¿vale? Que se mide en amperios, en la intensidad de la corriente. ¿De acuerdo? Bien. No hay mucho más que explicar, sino simplemente eso, las tres unidades. Nos interesan las tres unidades. La cantidad de voltaje que genera el generador, ¿vale? Que se mide en voltios. La cantidad de corriente que gastamos, por decirlo así. La cantidad de resistencia que ofrece el circuito.
ya sea a través de resistencia de motor o de bombilla, que son se mide en ohmios, y la cantidad de corriente que va pasando por el circuito, que se mide en amperios. ¿Vale? Pues listo. Pues con esto paro este vídeo y después ya hago el siguiente con la última parte del tema y explico los distintos problemas que vamos a ver en clase o en clase no vamos a verlo a través de esto y con los que pueden entrar en examen. Es muy fácil, no os rayéis, ¿vale? Es muy fácil y puede ser muy complejo, pero nosotros los que vamos a utilizar son muy simples, muy fáciles y se va a poder calcular muy rápidamente, ¿vale? Del estilo a lo que hemos visto en los temas anteriores, la fórmula sencillita de los temas anteriores. Bueno, pues nada, a seguir bien.